Son las 7 de la mañana con 12 minutos, amigos, y vamos a avanzar con nuestra primera entrevista. Vamos a hablar de un tema importante y que tuvo que ver con la última campaña electoral. Porque campañas desinformativas, uso de inteligencia artificial, manipulación algorítmica, fueron algunos aspectos que se evidenciaron precisamente en la última campaña política en nuestro país. Y todo esto da cuenta de la existencia de una industria de la desinformación transnacional. Así lo alerta Andrés Jaramillo, analista político, experto en temas de comunicación, a quien precisamente saludamos en esta mañana para conocer detalles de una investigación realizada y que derivó en la presentación de un libro denominado Engañósfera, justamente que recoge elementos que se pudieron apreciar en esta última campaña electoral en nuestro país. Andrés, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido, qué gusto tenerte con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por abrir un espacio para hablar de la desinformación, no solo hoy, sino permanentemente desde la campaña electoral. Debo reconocer que la radio municipal ha sido precisamente uno de los espacios en donde se pudo de alguna manera diseccionar este fenómeno que ahora lanza graves alertas, alertas que incluso pueden poner en riesgo la democracia, pues corremos precisamente el riesgo de que ya las autoridades no sean elegidas por el poder de la gente, lo que conocemos como democracia, sino por el poder de la desinformación, Belkis. Andrés, antes de aterrizar en esta investigación como tal, sí quisiera hacer una mirada retrospectiva de cómo ha ido evolucionando en el tiempo esta presencia de lo digital y de lo digital en política. ¿Qué ha pasado en estos últimos años hasta llegar a este 2025, particularmente en el caso ecuatoriano? Y hubo al menos dos momentos fundamentales que explican este entorno digital en el que prácticamente se está desenvolviendo la política. El primero tiene que ver indudablemente con la pandemia por la COVID-19. Esto hizo que haya una migración muy rápida, forzada, en algunos casos violenta, en algunos casos de personas que no conocíamos que era el Zoom, no conocíamos que era el Teams, no conocíamos de otras plataformas, no estábamos relacionados o sabíamos manejar redes sociales, TikTok, etcétera. Y hay una migración porque nos obligan a ir a lo digital, porque era la única forma de comprar, de estudiar, de trabajar. Y esto hace que se avance muchos años en cuanto a la conexión. Hay una mayor penetración de Internet en el Ecuador que ya hace que pueda llegar incluso a las zonas más remotas, pero además hay una tercera condición, desgraciadamente, que tiene que ver con el tema de la inseguridad. Lo ocurrido, por ejemplo, con el candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, puso alertas en los equipos de campaña y esto hizo que ya no sea seguro el que los candidatos puedan recorrer las provincias y los territorios como era antes. Entonces, toda esta serie de elementos hacen que la política de pronto se vuelva principalmente digital, aunque por supuesto sin descuidar otros aspectos, pero principalmente se lidie esta batalla electoral precisamente en los canales digitales. En principio, cuando tú haces referencia a esta migración hacia lo digital a propósito de la pandemia por el COVID-19, se podía entender en su momento como muy beneficioso porque nos permitía de alguna manera seguir conectados, nos permitió a muchos, por ejemplo, seguir desempeñando nuestras labores de manera cotidiana, de manera diferente, pero pudimos hacerlo a través de la tecnología. Pero esto diríamos que se fue distorsionando en el tiempo. La tecnología termina siendo solamente un instrumento, una herramienta, y somos las personas quienes damos la utilidad. Nosotros podemos utilizar un teléfono para conectarnos, para trabajar, para estar con la familia o para agredir a alguien. En este sentido, vemos que hay una tendencia, sobre todo en la comunicación política, de utilizar la tecnología, de utilizar los algoritmos y de utilizar las nuevas herramientas como la inteligencia artificial para desinformar. De hecho, parte de los resultados de esta investigación, que como tú bien mencionabas, el libro se llama Engañósfera Electoral. Electoral, dan cuenta de que como nunca antes hubo un uso progresivo, pero además tan técnico, entre comillas, de la inteligencia artificial, que se crearon productos hiperrealistas. ¿Qué quiere decir esto?
que a la mirada de cualquier persona pasaban como si fueran verdaderos. Se clonaron voces, casi perfectamente. Se clonaron escenarios. Se usurparon identidades de figuras públicas, de periodistas, incluso de los propios candidatos. Todo esto se hizo con herramientas que antes eran costosas, era difícil de acceder, pero hoy vemos que ya hay herramientas que incluso uno puede acceder por $10 al mes de suscripción y que permiten hacer precisamente productos muy elaborados y que son difíciles de rastrear para el ojo común. En el ritmo en el que se han ido suscitando las cosas, a la postre podemos decir o afirmar que la democracia estaría en riesgo precisamente por un mal uso de las tecnologías en el ámbito de lo digital y de estos aspectos que se engloban en este campo de lo digital. Es más, en este libro que lo trabajamos con Carolina Basante de Lupa Media, con Alfredo Velasco de Usuarios Digitales y quien les saluda de Content Manager Ecuador, vimos que hay toda una verdadera industria que está rentabilizando la desinformación. Se utilizaron empresas domiciliadas en Estados Unidos para poder hacer pauta digital en Ecuador, pero de desinformación. Incluso el mismo día de las elecciones, cuando se supone que regía una veda electoral. Y además lo que se vio es que esta pauta no fue de alguna manera ingenua, ya no se tratan de acciones aisladas, hay una estrategia, hay una planificación, hay una identificación de los segmentos de la población para poder hacer que el contenido desinformativo llegue a cada uno de los celulares. Y por supuesto, cuando empezamos a consumirlo, si nosotros nos mantenemos en esta línea de consumo, empezamos a construir una burbuja alrededor nuestro que no nos permite ver más allá de la desinformación que nos están haciendo consumir en el día a día. Andrés, justamente lo ocurrido en este último proceso electoral, yo me atrevería a decir que ahondó la discusión en nuestro país respecto de la necesidad de un mayor control en el ámbito de lo electoral. Desde las autoridades del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, ¿qué se dijo? No podemos regular estas pautas y los medios digitales. Esto no es posible porque la ley no lo permite. Se insistía y se exigía que de alguna manera se establezcan mecanismos para el efecto, pero ¿cuán complejo resulta precisamente un control más efectivo electoral en este campo? Y te lo pregunto por esta experticia que tienes en el manejo de lo digital. Belkis, todo, absolutamente todo lo que pasa en digital deja una huella. Hoy existen herramientas, mecanismos, procedimientos para poder realizar una trazabilidad de lo que ocurre digitalmente y también auditorías forenses de lo que pasa digitalmente. De hecho, nosotros, que lo hicimos con recursos propios, casi que sin recursos, pudimos hacer este monitoreo, este análisis y esta verificación dentro del libro. Y están ahí para que lo puedan ver las autoridades. Ujú. ¿Cuáles fueron las empresas que estuvieron domiciliadas en Estados Unidos y que pusieron desinformación en el Ecuador? IMS, Internet Media Service y Global Mind. Curiosamente, una de esas empresas en la primera vuelta puso desinformación para un candidato y en la segunda vuelta para el otro candidato que quedó finalista. Las evidencias están ahí. Lo que falta es voluntad política, lo que falta es interés, lo que falta es que verdaderamente se comprometan con la independencia, con el equilibrio, con un fair play en las elecciones y que precisamente se pueda dar cuenta de esto. Si nosotros como organizaciones insisto, con poquísimos recursos, pudimos hacer este monitoreo. Imagínate lo que puede hacer una autoridad electoral con recursos y con gente. Al punto de pensar inclusive en determinadas sanciones, y pregunto esto también a propósito de esta referencia que haces, de empresas domiciliadas en el exterior. Es decir, ese control y esa regulación puede extenderse inclusive en estos casos. Hay normativas internacionales que permiten tener un enlace precisamente Mm, para hacer el seguimiento, pero además también esas empresas están conectadas por alguien que los contrató ujú. y que los contrató para algún actor nacional. Entonces, en este sentido, es importante seguir toda la trazabilidad para poder identificar y sancionar a quienes en Ecuador apelaron a la desinformación. Y ojo, que no solamente hubo cuentas troll,
creadas, inventadas o falsas para difundir información. De hecho, dentro de la investigación se hizo la verificación de 67 afirmaciones que hicieron los candidatos, especialmente quienes pasaron a la segunda vuelta electoral. Ambos, porque la desinformación no tuvo peso con uno con otro. Y de estas 67 afirmaciones que hicieron, fíjate que más de la mitad, el 53%, fueron totalmente falsas. Es decir, los candidatos nos mintieron y como había este ambiente o este entorno en el que uno podía mentir y no pasaba nada porque no había autoridad electoral que ponga la llaga en el dedo, pues lo siguieron haciendo de forma sistemática hasta el final de la campaña electoral. Nada más para cerrar esta reflexión sobre la necesidad de estos controles electorales en este ámbito, Andrés, quiero consultar si de la investigación que ustedes realizan permanentemente han encontrado, no sé, casos o experiencias en otros países, en la región, en donde evidentemente se apliquen estas medidas que pudieran ser utilizadas también como referencia por parte de nuestras autoridades aquí desde lo local para poder avanzar, digamos, en la reforma a la ley existente, en la generación de reglamentación, qué sé yo. Y no solamente en la parte punitiva, de hecho en la parte preventiva, que debería ser a lo que apunten las normativas. Ujú, ¿Cuál es ujú. el problema en el Ecuador? ¿Cuál es el problema que hemos tenido? Se habla de una ley de inteligencia artificial y los asambleístas actúan con un chip policial, es decir, de sancionar, de coartar incluso la libertad de expresión, de utilizar las herramientas y las normativas para enfrentar al poder de turno con los opositores. Y ese no debe ser el espíritu. En Europa, por ejemplo, se avanzó ya en una ley de inteligencia artificial. ¿Cuál fue el espíritu de esa ley? No fue punitivo. El espíritu de esa ley fue garantista, es decir, garantizar los derechos de los usuarios digitales. ¿Qué implica eso? Que las sanciones no sean a la gente, al periodista, al Ujú. analista, al académico, a quien está hablando en contra del poder de turno. Las sanciones son a las plataformas. ¿Para qué? Para que se obligue a X, a TikTok, a Meta, a Google, a ajustar sus algoritmos para que se hagan responsables de la desinformación que está circulando en sus canales. Dentro del libro, Belkis, nosotros identificamos además que a inicios del 2025 se relajaron las políticas de privacidad tanto de Google como de Meta. Por eso es que nosotros tuvimos tanta campaña electoral y Ujú. tanta desinformación en plataformas como YouTube. Entonces, esto, además, vinculado con otras condiciones que se dieron, como la alta polarización política que hay en el Ecuador, fue un caldo de cultivo para la desinformación y quienes hicieron esas campañas de desinformación lo aprovecharon muy bien. Alentaron al menos dos sentimientos principales: el odio en esta Ujú. polarización, pero además el miedo. Andrés, revisaba una entrevista que, si no me equivoco, te hacía a diario La Hora y en una de las preguntas planteaban que al final del día la víctima es el propio usuario y entonces cómo pensar en una defensa ante una ante un próximo, un posible proceso electoral, una consulta popular o las mismas elecciones seccionales que se avecinan ya para 2027. Y ahí, entre las respuestas citadas, la única salida es la ciudadanización de las competencias y habilidades digitales. Yo sí quisiera que ampliemos un poco más este contexto, ampliemos un poco más esta afirmación, perdón, y le demos contexto para que la ciudadanía lo entienda de mejor manera. ¿Qué implica eso? Universalizar la educación digital, es decir, que la gente sepa cómo navegar, que la gente sepa cómo elegir sus fuentes de información, que la gente sepa qué hacer cuando le llega un contenido desinformativo o que no ha sido verificado, que la gente sepa cómo contrastar el contenido que le llega y en definitiva que la gente tenga esta alfabetización digital para poder lidiar con un fenómeno que, ojo, Belkis, no va a parar, Ujú. no se va a hacer menor, No se va todo a lo detener la contrario. desinformación. Todo lo contrario, nosotros lo comparamos con un tsunami, así de grande. Y Ujú. frente a un tsunami nosotros solamente tenemos dos opciones. O nos arrastra la ola, porque además los políticos se han dado cuenta que la desinformación puede ser altamente capitalizable, o aprendemos a surfear en la ola. No tenemos otra alternativa y por eso el llamado y que además este libro que pueda ser
de consulta abierta, gratuita. Todo el mundo lo puede descargar porque precisamente nuestro interés lo que tiene es que se pueda debatir sobre este tema, que se pueda ver la importancia que tiene este tema y la importancia que puede tener. Esta vez fueron en elecciones, Belkis, pero Ujú. mañana puede ser en un paro nacional, o puede ser en una crisis económica, o puede ser en un nuevo momento que, por supuesto, ojalá nunca ocurra, pero un nuevo momento de terror como el que vivimos hace unos meses, o quizás en un desastre natural. Y esto puede costar vidas. Entonces, es un tema serio por el cual, insisto, es una grave alerta que hacemos para el país y para la región y que por eso es importante ampliar el debate sobre esto. Po- ¿Dónde pueden descargar el libro? Si me permites, Ujú. Belkis, como les decía, es totalmente gratuito, es de acceso libre, es de divulgación académica. Ustedes pueden entrar a www.enganosferaelectoral.com www.enganosferaelectoral.com con N, porque el código de dominio no nos lee la ñ, Ujú. pero enganosferaelectoral.com, ahí ustedes podrán descargarlo de forma gratuita. Nada más para culminar, Andrés, yo coincido contigo en esta necesidad imperante de avanzar hacia una alfabetización digital, pero esto siento que se sigue quedando en lo discursivo. Sí, es necesario que nos informemos, que nos eduquemos, pero ¿cómo lo aterrizamos ya en la práctica para que llegue a la mayor cantidad de personas, a todas las generaciones inclusive? Porque no estamos hablando solamente de los jóvenes que dominan con mucha facilidad los dispositivos y demás, sino también nuestros adultos mayores, por ejemplo, que se dejan llevar mucho por lo que hoy en día ven en redes sociales, a la cual también tienen acceso, obviamente. Y en el lanzamiento del libro, que fue la semana pasada, nos encontramos con varios periodistas y varios periodistas nos hacían la pregunta de, ha cambiado mucho el periodismo y el tema de las noticias ya no termina siendo el principal valor agregado. ¿Qué podríamos hacer? Y una de esas cosas es precisamente esto, ser los curadores de la información, Ujú. ser esos cazadores de desinformación que puedan contribuir con la ciudadanía, primero para alertarlos y segundo también para poner al servicio de la ciudadanía las plataformas para poder hacer esta educación digital. Ahí está un paso, ahí está un paso. Desde el Estado, ¿qué se puede hacer? Pues una política pública para poder ciudadanizar las competencias digitales precisamente y que estos elementos los puedan aprender los niños incluso antes de coger un celular y ponerse a jugar con el celular. Entonces tenemos varias alternativas. Sé que esto suena utópico incluso. Ajá, Sé sí, te que iba a es preguntar eso complicado. justamente, porque si de política pública hablamos, ¿conviene a los estados, por ejemplo, avanzar en la generación de este tipo de políticas para estos aspectos? Mira, y a propósito de lo que pasó la semana anterior con la selección ecuatoriana de fútbol, hasta antes del siglo XXI nadie daba un peso por la selección de fútbol, nadie creía que iba a clasificar al mundial, Ujú. pero lo hizo y luego terminó empatando a un coloso como Brasil. Si la selección con trabajo, con disciplina, con un proceso, con compromiso, pudo tener esos éxitos a lo largo de su carrera, que pueden ser muchos más, ¿por qué nosotros no podemos empatarle a la desinformación o incluso en algún momento ganarla? Andrés, con esta reflexión me quedo. Gracias por tu tiempo, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en la primera emisión de MQ Noticias. No, siempre un gusto, Belkis, un excelente inicio de semana. Lo propio para ti también, Andrés Jaramillo, analista político, también experto en temas de comunicación digital, hablándonos acerca de esta reciente publicación que se realizó la semana anterior, Engañósfera Electoral, con todos estos elementos que fueron identificados, sobre todo en el último proceso electoral ecuatoriano. 7 de la mañana con 30 minutos, amigos, tiempo de una pausa. Enseguida continuamos con la información, no se vayan.